tiempo real. Pauta de análisis. 8 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis para precisamente analizar lo que está ocurriendo, y ya estamos con nuestros panelistas de día jueves aquí en el estudio. Gonzalo Cordero, abogado y columnista. Gonzalo, bienvenido. Hola, Connie, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, pues con harto que analizar. Y estamos conectados ya con Carlos Ominami, director de Chile 21, que nos acompaña desde el otro lado del mundo. Desde ahí está, lo vemos. Me imagino que bien abrigado, Carlos. ¿Cómo estás? Bien abrigado, pero mira, mejoró mucho la temperatura. Estamos en 10 grados, 12 grados. Se acabó la ola polar. Estoy justamente aquí detrás, en la plaza en la Plaza de la República. Mira, qué bonito lugar para poder hacer esta intervención, ¿cierto? Aquí en Pauta de Análisis. Vamos a ver cómo se ve desde allá lo que está ocurriendo en nuestro país. Podríamos promediar la temperatura, sí. ¿Cierto? Porque te cuento que aquí tenemos hoy día... Estaría bien, ¿eh? Haríamos unos 20 y tantos. Oye, hoy día estamos contentos porque van a ser 33 la máxima y no 36 y tanto, 37 como ayer. Imagínate en lo que estamos realmente. Oye, bueno, y ayer la temperatura, decíamos cuando partíamos el programa, fue bastante alta en la Cámara de Diputados. Finalmente se aprobó la idea de legislar o el proyecto en general de la reforma previsional, pero se rechazaron artículos clave, ¿cierto? Muchos dicen el corazón de la reforma, o sea, quedó como un poco vacía o como un cascarón, como decían desde la oposición. ¿Es un triunfo del gobierno o no pueden reclamarlo como un triunfo o un triunfo con sabor amargo, Gonzalo Cordero? A ver, para tratar de ser justos, digamos, el gobierno tenía la alternativa, existía la posibilidad de sufrir una derrota aplastante, una derrota comparable a lo que fue en su momento lo de la reforma tributaria. Una derrota que habría sido un hito en su gestión, en los 4 años. Y que lo habría dejado con poco margen de pie, o sea, lo habría dejado, con cierto knockout. Efectivamente, o sea, habría sido cataclísmico. Y eso no ocurrió, y desde el punto de vista del gobierno es evidente que eso es una buena noticia. Dicho lo anterior, también es evidente que más allá de la aprobación de la idea de legislar, elementos centrales de la reforma, lo que constituye la reforma, el esqueleto de la reforma, fue rechazado, y que por lo tanto este proyecto llega al Senado partiendo en cierto modo de cero, teniendo que recuperar desde la perspectiva del gobierno lo que no se aprobó en la Cámara, y por otro lado con una oposición, yo diría bastante alineada en términos político-ideológicos, lo que me hace pensar que va a ser difícil el discolaje en el Senado. Yo creo que senadores díscolos de la oposición, si los hay, va a ser a un costo altísimo. Entonces, creo que el gobierno tiene una tarea... Pero claro, Francisco Chaguán esa golpea al costado, digamos. Y así le fue también. Pues, Camotera. Recibió una reacción muy fuerte y muy extendida. Entonces, creo que el gobierno ayer, lo justo es decir que el gobierno ayer más bien celebró, durmió tranquilo, durmió. O respiró. Durmió. No sé si tranquilo, pero durmió. Ya, descansó un poquito. Claro, porque se salvó de la catástrofe, pero la tiene difícil hacia adelante. Sí. Carlos Ominami, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Hola Claudia, hola Connie, hola Gonzalo. No, mira, yo tiendo a compartir lo que dice Gonzalo. Yo creo que se evitó una gran derrota y es una victoria parcial, porque por de pronto el proyecto sigue vigente, va a segundo trámite en el Senado. Es cierto que se cayeron algunos artículos que son fundamentales porque se pueden reponer también en la discusión en el Senado. Y yo tengo confianza en que en el Senado pueda también generarse una corriente que entienda que hay que buscar una solución y que esa solución va a tener que ser necesariamente una solución que, por un lado, incorpore mecanismos de capitalización individual que reflejen el esfuerzo de las personas, pero con algún tipo también de mecanismo solidario. Yo en eso insisto. A mí me parece muy impropio cuando se dice, para contradecir la idea de la solidaridad, es que le están metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores. Eso no es cierto. De lo que se trata aquí es
construir país. Los países se construyen generando comunidades y las comunidades se construyen también sobre la base de que haya principios de solidaridad donde los que tienen menos, los que tienen más, aporten por los que tienen menos. Así se construye. Estoy hablando desde Francia, estoy hablando desde Europa, y así se construye la seguridad social. Lo que tenemos hoy día en Chile, si uno se quedara solamente con capitalización individual, sería un sistema de ahorro individual, pero no un sistema de seguridad social. Entonces yo creo que discrepo un poco de Gonzalo y creo que pueden haber senadores, pienso como el senador Sandón, por Sí. ejemplo, Ya. que pudiera perfectamente tener un punto de vista distinto de este punto de vista tan ideológico que ha tenido la mayoría de la oposición. Ahora, claro, Carlos Minami habla de que hay una cosa ideológica, pero te da la impresión que las dos partes, ¿cierto? Gobierno y oposición están atrincherados de alguna manera también en sus posturas que pueden ser ideológicas. ¿Cómo se responde, Gonzalo, a lo que dice? Yo tengo Sí. una cosita respecto de eso. Sí. Es cierto que son posturas ideológicas. Tenemos el proyecto del gobierno hubiera querido que el 6% fuera solidaridad. Entonces lo que se está buscando es una solución salomónica, es decir, bueno, miren ya, 3% a solidaridad y 6% a capitalización individual. Hay ya una concesión muy fuerte de parte del gobierno, eso hay que reconocerlo. Sí. Vamos con Gonzalo Cordero porque yo quiero dejar hecha otra pregunta. ¿Y a qué hace el mundo político cuando tiene un porcentaje no menor, más bien mayoritario, de una ciudadanía que no quiere esa fórmula? Pero bueno, Gonzalo Cordero. A ver, lo que pasa es que yo, cumpliendo el rol que tengo en esta conversación, estoy en desacuerdo con Carlos en lo siguiente. Sí, aquí no se trata de solidaridad o no solidaridad. Aquí se trata de elegir qué impuesto queremos aplicar para subir pensiones. Hay dos tipos de impuestos sobre la mesa. Uno son los impuestos generales y el otro es un impuesto al trabajo. Cuando yo convierto las cotizaciones previsionales, una parte de las cotizaciones previsionales, las convierto en un fondo de redistribución, entonces las estoy convirtiendo su naturaleza hacia un tributo. ¿Por qué razón muchas personas pensamos que el impuesto al trabajo es un impuesto injusto, es un impuesto regresivo? En primer lugar, porque la estructura tributaria general lo que busca precisamente es que las personas aporten de la manera más equitativa posible al financiamiento de los intereses comunes, tomando en consideración toda la población y todas las rentas que se generan. Y se redistribuyen también hacia todas las necesidades, haciendo una priorización. Cuando tú haces un impuesto específico a una actividad o a un grupo para financiar a su vez un fin específico, te resultan resultados que son inicuos, que son injustos. Con esto termino. El caso típico, el independiente que gana mucho más que un trabajador formal, pero que cotiza por muy poco o no cotiza, termina siendo subsidiado por el trabajador formal que gana mucho menos. Eso es injusto. Eso no se produce cuando tú lo financias con cargo a impuestos generales. Esa es toda la discusión. No solidaridad o no solidaridad. Es solidaridad con qué tipo de impuesto. Ya, pero solamente para poner el punto que decía Carlos, no hay en tú no le ves ninguna importancia, Gonzalo, a eso de construir, porque efectivamente al construir solidaridad entre nosotros, porque una cosa es decir, hagamos solidaridad con los impuestos generales, pero al construir un sistema de seguridad social donde efectivamente los que tienen más le damos o ponemos más para los que tienen menos, eso sí genera un sistema donde se hace comunidad, nos hacemos cargo de los que tienen menos. Eso no es relevante a lo colectivo. Claro. ¿Y por qué ese efecto se produce cuando tú conviertes las cotizaciones en impuestos y no a partir de los impuestos del conjunto de los impuestos del país? Y una cosa, no es verdad tampoco decir que aquí o hay redistribución de cotizaciones o no hay seguridad social, porque eso es olvidar que el sistema de pensiones tiene 3 pilares. Entonces, aquí tenemos un pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones, y tenemos un pilar solidario, que es hoy día la PGU, que es el que se financia con redistribución de rentas. Entonces, Carlos, la solidaridad está. Carlos Minami. Yo tengo dos observaciones bien importantes que hacer respecto del argumento de Gonzalo. El primer argumento dice, mira, financiamos esto con cargo de impuestos generales, pudiera ser, pero si
cortamos esta discusión y nos vamos a la discusión sobre la reforma tributaria, probablemente Gonzalo nos va a decir, mira, la verdad es que no hay que aumentar los impuestos y lo mejor sería bajar los impuestos. Entonces ahí ya hay algo que no calza. Ahí, como diría un doctor, el pulso con la orina, la verdad es que no calza bien con esa argumentación. Y segundo, en un sistema de capitalización individual con tantas diferencias como lo que existen en materia salarial en Chile, con una brecha gigantesca, ¿qué es lo que ocurre? La capitalización individual funciona bien para aquellas personas, para aquel profesional que tiene un alto ingreso y que tiene estabilidad en el empleo. Para esas personas está bien el sistema. El sistema de ahorro individual funciona. Pero esas personas, ¿cuánto representan? El 10, el 15, el 20% del universo laboral chileno. Y esa es la razón por la cual la tasa de reemplazo hoy día en el sistema de capitalización individual es extremadamente baja. Y si no, pregúntale particularmente a las mujeres, que son especialmente castigadas por ese sistema de capitalización individual. Por eso que yo digo que hay algo que francamente no calza en el argumento de la oposición. Sí. Esta discusión viene fuerte todo el año, de marzo en adelante. O sea, vamos a estar, ¿no es cierto?, en los modelos, en cuánta solidaridad, cuánto no, cuánto individual, cuánto esfuerzo personal. Pero yo lo quería llevar, lo escucho muy atenta, y ayer estuve conversando con un personaje muy alucinante que es Daniel Sobato. Es un politólogo muy importante que estuvo en Chile, estuvo invitado por Horizontal, que lanzaban esta plataforma Más Democracia. Él es un politólogo muy respetado, y lo que decía, oye, ojo, los riesgos en América Latina, el riesgo político en América Latina, Chile no está para nada inmune. Si el tema es saber cuántos anticuerpos tiene. ¿Y de qué hablaba? De los temas de seguridad, como tema ancla. De los temas en los cuales perciben que los líderes políticos, el mundo político, no recoge sus inquietudes más cotidianas, sus conversaciones más familiares, con amigos. Es decir, toda esta conversación que a veces queda en una nube y que es muy importante en el Congreso, empieza a tomar mucha distancia de lo que la ciudadanía percibe. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Temas de seguridad, temas de contenido social que no afectan tu cotidiano, es que se te levantan los liderazgos tipo Bukele o tipo Milei. Es decir, o no, que se vayan todos en el caso de Milei, o gente que dice, ¿sabes qué, mano dura? Porque aquí la ciudadanía queda sin alternativas, porque no se siente vista ni escuchada. Entonces, digo, este tipo de situaciones en un país con temas de seguridad, con temas de agenda social, ¿no nos llevan a un riesgo también? ¿Hay una conversación pendiente ahí? Carlos Minami, y hacemos el cambio de mano. Yo creo que hay una conversación pendiente. Pues, por de pronto quiero decir que conozco mucho a Daniel Sobato y comparto el juicio de Claudia Álamos. Creo que es un gran politólogo, además tiene una muy buena visión sobre el conjunto de América Latina. Y él pone el dedo en la llaga. No nos olvidemos, en este país hubo un estallido, se juntaron después de las manifestaciones de octubre, más de 2 millones de personas que manifestaron en Chile su inconformidad. Y dentro de la inconformidad, quizás el punto más central era justamente el sistema de pensiones. La gente siente que la promesa que se hizo de que aquí iba a haber una tasa de reemplazo, que iban a haber jubilaciones dignas, simplemente no se cumplió. Y lo que está planteando, lo que quisiera la oposición, es mantener el sistema básicamente como está, aumentando la cotización del día al 16%, que por lo demás, dicho sea de paso, creo que el 16 todavía se queda corto respecto a las necesidades de cotización para tener pensiones que sean efectivamente dignas. La media de los CDE está mucho más cercana al 20%, por de pronto. Gonzalo. Claro, pero si consideráramos lo que se está destinando a la PGU, llegamos casi al 20% si es que se aumentara al 16% la cotización. Entonces ahí estaríamos llegando más o menos a lo que hace la OECD. Mira, respecto de esta opinión, sí, por supuesto. Yo creo que Chile tiene, y lo hemos comentado aquí, yo lo he dicho en este programa, tiene algunos problemas estructurales hoy día. El primero es que tiene un estancamiento económico que es estructural. Cuando el Banco Central te dice que en los próximos 10 años vamos a crecer PIB tendencial 1,9, tenemos un problema de seguridad, de inseguridad. Lo conversaban hace más temprano con la ministra del Interior. Tenemos un problema de debilitamiento del sistema institucional, normativo, debilitamiento jurídico. Después de todo el proceso de los 4 años, digamos, de este proceso constituyente, ¿en qué terminamos? Terminamos con la misma Constitución, pero con un quórum de modificación de 4/7 y sin leyes orgánicas. Entonces, yo creo que la peor combinación que se le puede producir a una sociedad democrática para poner en riesgo la democracia es la combinación de frustración con miedo. Y en mi opinión, hacia eso caminamos. Frustración con miedo. Claro, porque el estancamiento económico te produce frustración. Porque la gente, sobre todo un país que durante los últimos 30 años creció tanto, en una generación
si esto es notable, en una generación el 50% de los chilenos salieron de la pobreza. Y en los próximos 10 años, una parte, no sé cuánto, pero una parte de ese 50% lamentablemente va a regresar a la pobreza. Porque ese 1,9 es una media, es un promedio, ¿ah? Y muy tirado por los sectores más altos que crecen mucho más. Entonces, lo más probable es que para una parte importante del país, en ese 1,9 va a estar escondido un decrecimiento. Entonces vamos a tener gente que va a regresar a la pobreza, una situación de inseguridad que no logramos ni siquiera contenerla y que es muy difícil de contener, y además un deterioro muy importante de la calidad del sistema político. ¿Ah? Se nos ha deteriorado mucho, y eso, el riesgo de eso es el populismo. O sea, nos hemos latinoamericanizado nuevamente, nos hemos convertido nuevamente en un país mucho más parecido al barrio. Ya, y el hecho de que no se llegue a acuerdos en cosas fundamentales como una reforma de pensiones, porque si hay un diagnóstico transversal de que se necesita una reforma de pensiones, ¿cierto? Por de pronto se necesita aumentar la tasa de ahorro, pero se necesita mejorar también las pensiones de los pensionados actuales. Eso como que todos parecen estar de acuerdo. Entonces, el hecho de que no se logre llegar a un acuerdo después de años, décadas ya a esta altura, casi 15. ¿cierto? Más de 10 años, Sí, casi 15. sí. También eso también le puede terminar produciendo a la gente que ve esto decir, bueno, no son capaces de ponerse de acuerdo, porque lo que necesitamos es ver cómo mejoramos las pensiones, ¿o no? Ese es el punto. Y da la impresión de que aquí no hay ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo en algo que pareciera ser una demanda de todo el mundo. Claro, porque hay, perdona, Carlos, te doy la palabra de inmediato, porque hay una cuestión de fondo. La reforma que yo haría para responder a esa demanda, Carlos la considera mala. Y la reforma que él haría para responder a esa demanda, yo la considero mala. Pero en algún minuto, así vienen hace 15 años. Claro. Entonces, en algún minuto, todos estos mundos van a tener que decir, bueno, ya, lo que yo considero malo, no puedo quedarme atrincherado ahí, tendré que caminar hacia un lugar común, pensando en ese gran espacio colectivo. No sé, ¿qué dice Carlos Minami? Y volvemos a Gonzalo Cordero. Por eso, Claudia, yo creo que es cierto lo que dice Gonzalo. Y la solución salomónica es la solución del 3 y 3. En el programa de gobierno y el mundo de la centroizquierda, de la cual yo soy parte, nosotros habríamos preferido que el 6% fuera solidaridad, que fuera reparto, por las razones que he indicado. Como eso políticamente no es posible, como es cierto que hay una opinión favorable a la capitalización individual mayoritaria en la sociedad, bueno, me parece que lo razonable es decir, bueno, ya, 3 para capitalización individual, 3 para reparto, pero no pueden la oposición obligar al gobierno a que termine aprobando o empujando una solución que significa el 6% de cotizaciones a la capitalización individual. Y ahora sí yo quiero sí decir, respecto a lo que decía anteriormente Gonzalo, que yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos un problema serio con el estancamiento. Yo creo que este gobierno no ha puesto con el suficiente énfasis la reactivación del crecimiento como una cuestión prioritaria. Si eso no lo resolvemos, vamos a tener objetivamente problemas hacia adelante, porque tenemos menos posibilidades presupuestarias para resolver los problemas que están planteados, pero justamente como tenemos esa dificultad hay que ampliar los espacios de protección social, mejorar los dispositivos de protección social, y eso no lo hace la capitalización individual, porque reitero, le resuelven los problemas a una fracción muy pequeña de los trabajadores que tienen buenos ingresos y que tienen estabilidad laboral. Gonzalo, y después pasamos a otro tema que queremos... Sí, cómo no. Y a los otros se le intenta resolver vía redistribución de ingresos por la vía tributaria. Ahora, el punto es que cuando el gobierno dice bajar de 6 a 13, que eso es una concesión, yo eso no lo veo como una concesión. ¿Por qué no? Porque entonces lo que es el doble de malo lo voy a hacer la mitad de malo. Pero el entonces, de Piñera no tenía 3-3. Claro, primero Gonzalo, era... Gonzalo, primero, que el gobierno te dijera 6% a 6% de capitalización individual, eso ya sería simplemente la capitulación. O sea, ustedes lo que quieren es la rendición del gobierno. Y si yo te dijera simplemente, entonces no subamos 6, subamos solo 3, pero todo a capitalización individual, entonces esa sería también una capitulación. Todos sabemos, Gonzalo querido, todos sabemos que 16% ya es el mínimo para poder tener una pensión digna. Por eso, hay gente que ha planteado con razón que podríamos estar más cerca del 20% en tasa de cotización. Entonces no sacamos nada con resolver el tema del 13%. Insisto, con la PGU se llega a ese nivel de gasto. El punto aquí es que estamos frente a una diferencia conceptual. Esa diferencia conceptual que hace que cuando yo abro un punto
a reparto desde las cotizaciones, genero primero un incentivo a no cotizar. Y segundo, le genero al sistema político una droga, la droga de subir las pensiones de una manera muy fácil, seguir metiéndole mano al bolsillo a los cotizantes, a los trabajadores formales, y genero un incentivo, por lo tanto, a la informalidad. Entonces, estoy estableciendo un sistema que tiene el cáncer de su destrucción en sí mismo y que no lo hace sostenible, y tampoco tiene niveles de justicia ni intrageneracional ni intergeneracional. Los sistemas de pensiones que tienen reparto están todos quebrados. Ahora, me dicen, claro, pero las pensiones son buenas. Claro, las pensiones son buenas o son mejores en países que tienen, como dice Carlos, Francia tiene $50.000 de ingreso per cápita y nosotros tenemos 22. Sí, pero, entonces, ese es el problema. Pero ¿es conceptual o ideológico? Yo tengo esa duda, ¿no? Porque una cosa es lo conceptual. Es lo mismo. Es lo mismo, ya una manera distinta, más pragmática de decirlo. Conceptual en vez de ideológico. Los conceptos y la ideología salen de la cabeza. Pero es una Carlos, mírame. Todos los países que tienen altos niveles de cohesión social y que son dinámicos, tienen sistemas o de reparto o sistemas mixtos. Los suecos, los países escandinavos tienen sistemas mixtos. En Francia y en Alemania son básicamente sistemas de reparto y no son sistemas que están quebrados. Eso no es cierto. Eso es un mito urbano de que los sistemas de reparto están quebrados. Lo que está más en cuestión es un sistema de capitalización individual que resuelve los problemas de una parte muy minoritaria del universo laboral. Esa es la realidad que uno puede constatar y yo espero, ve ahí que está anunciado que la OCDE va a tratar también de aportar más elementos a una discusión en el Senado, que yo espero que sea una discusión de mejor calidad que la discusión que se desarrolló en la Cámara de Diputados, que francamente la encontré en algunos momentos de muy, muy bajo nivel. Y dale con que la cotización individual le resuelve solo a unos pocos. La cotización individual es 1/3 del sistema de pensiones. Es cotización individual, sistema pilar solidario y pilar voluntario. Bueno, y entonces que las mujeres dependan finalmente de la buena voluntad de los gobiernos para poder mejorar la pensión general a través del pilar solidario. Eso no me parece la manera de construir comunidad. Y hacer redistribución por vía legal de las cotizaciones de las personas, cosa que el sistema político va a seguir haciendo, no es quedar entregado a la voluntad de los políticos. Los empresarios. Pero por no favor, de la persona. No, pero Carlos, por favor, no, pues ese argumento se respecto refiere de a que ti, la cotización extradicional es a cargo del empleador. Sí. A eso se refiere Carlos Minami. Pero por supuesto, pues, y hasta yo que no soy economista, soy un humilde abogado, sé que en el tiempo el mercado se regula y ese costo se traspasa a las remuneraciones, porque al final las empresas tienen un costo para remuneraciones y ese costo de remuneraciones no lo pueden subir artificialmente. Pues mal que les pese, el mercado funciona. Pues entonces el gasto en remuneraciones tiene un tope para las empresas y a eso se va a ajustar. Entonces, eso es hacerse trampa en el solitario también. Además, eso es engañar a la gente. Carlos Minami, para ir ya cerrando que el tiempo voló. ¿Cuál es tu punto aquí? Perdón, no te entendí. Ya, para ir cerrando, un cierre de esta discusión, que es la discusión que se viene, ¿no? Y en los próximos meses. Yo diría lo siguiente, yo espero que las vacaciones, que febrero no alumbre el debate y tengo confianza que en el Senado pueda haber una discusión de mejor nivel y que finalmente se llegue a un acuerdo, porque con todo fue importante la decisión de ayer de continuar con la discusión, lo que habría sido dramático, y estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo al inicio, el rechazo a la idea de legislar habría sido francamente dramático. Sí. Entonces creo que no estamos en ese cuadro, la discusión continúa y yo espero que se imponga una cierta racionalidad. Bien. Carlos Minami, repetir una cosa que yo venía diciendo. Si la oposición legítimamente quiere tener un sistema donde todo vaya a capitalización individual, simple, gane una elección presidencial. Pero mientras no hayan ganado una elección presidencial, no pueden pretender que los gobiernos que son contrarios a sus puntos de vista hagan lo que ellos quieren. Y si la izquierda quiere tener un sistema distinto, simple, pues gane mayoría en el Congreso. Bien, ahí quedamos entonces. Gonzalo Cordero, Carlos Minami, muchas gracias por este intenso debate. Sí, está bueno. Se ve venir la misma intensidad en el Senado. Está bueno porque recoge, claro, la profundidad de una discusión como esta. Gracias a los dos. Chao. Au revoir, monsieur Minami. Chao.